Bueno, vamos a arrancar un poco para los que no me conozcáis, yo soy Nacho Coloma, soy organizador de CodeMotion, también cuando no estoy aquí soy Solution Engineer para Google Cloud, significa que yo ayudo a empresas a desplegar sus sistemas en la nube. Trabajo entre España y Alemania, trabajo entre Madrid y Berlín. Y lo que vamos a ver hoy es una presentación que en su momento yo preparé en un fin de semana para un meetup. Y para que os hagáis una idea, la presentación son 45 minutos, tengo 12 slides, ¿vale? Eso quiere decir una de dos cosas. O va a haber demos por un tubo, o va a haber un turno de preguntas muy, muy largo. Y esperemos que sea lo primero, y depende un poco de la suerte que tengamos en la Wi-Fi. Pero sí, hay bastante enseñar, que es un poco la idea. Esta charla, full disclaimer, los productos que yo conozco, los productos que yo controlo son los productos de Google y hablaré de algunos de los productos de Google. Pero también hablaré de la alternativa open source que existe y de cuando en cuando mencionaré productos de la competencia para ayudaros a mapear conceptos. La única razón por la que yo arranco con productos de Google es porque es de lo que puedo hablar. En lo que tengo el 90% de mi experiencia. Conozco los equivalentes con otros fabricantes, conozco los equivalentes en open source y tengo mucha experiencia con muchos de esos productos, pero es con lo que podría contestar prácticamente cualquier pregunta. Hay tres maneras de almacenar datos. Puedes almacenar los datos en el cliente, puedes almacenar los datos en el servidor o puedes hacer un poco serverless. Los datos no se almacenan solo en el cliente, también se almacenan en el servidor, pero no gestionas un servidor, ¿vale? Hablaremos un poco de las tres opciones. Pero tened en cuenta que yo trabajo sobre todo con la nube de Google. Significa que a medida que nos alejamos de la nube de Google y nos vamos hacia el cliente, nos vamos alejando de mi zona de expertise y en cierto momento, durante el turno de preguntas, yo salgo corriendo por la puerta con risa fácil. ¡Ah! Entonces, tenedlo en cuenta. La parte cliente, conozco muchas de las opciones, no soy un experto. Cuando vas a almacenar los datos, la primera alternativa que tienes, bueno, los datos los puedes almacenar en el navegador, ¿vale? En una cookie. Y hay gente que está pensando, bueno, puedo almacenar los datos en el servidor y mapeo los datos del usuario con una cookie, la cookie en el navegador, los datos del usuario en el servidor, luego hablaremos de otras alternativas. Pero cuando piensas, bueno, ya que puedo almacenar datos en una cookie, a lo mejor meto las preferencias del usuario en una cookie, porque no la necesito en el lado servidor, por el motivo que sea. ¿Cuántos de vosotros estáis ahora mismo almacenando datos en cookies? Y lo sabéis. O sea, sabéis que estáis usando cookies. Mantened la mano levantada. Mantened la mano levantada. Mantened la mano levantada si tenéis claro que vuestra cookie, por ejemplo, tenéis claro el HTTP only, ¿vale? La idea de que vuestra cookie no se puede modificar desde JavaScript. Mantened la mano levantada si vuestra cookie es secure. Solamente se puede transferir por SSL, ¿vale? Mantened la mano levantada si estáis seguros de que vuestra cookie tiene menos de 4K, que es el tamaño máximo de una cookie. Y mantened la mano levantada si vuestra cookie está URL encoded, significa que tiene solamente los datos válidos en una cookie, ¿vale? Enhorabuena para los que todavía aguantabais ahí como campeones. El bottom line de esto, ¿vale? La conclusión de esto. Las cookies son difíciles. Meter datos en una cookie es un estándar complicado y para que os hagáis una idea, esta lista que acabo de mencionar aquí no es la lista completa. Es la lista que yo recuerdo un poco de memoria porque cuando estaba echando un vistazo al estándar de cookies, oye, vamos a hacer una lista exhaustiva, no fui capaz. En un fin de semana no te da el tiempo. Hay alternativas mejores. Las cookies tienen limitaciones, las cookies consumen ancho de banda. Cuando tú almacenas datos en una cookie, esa cookie la estás enviando al servidor con cada petición que haces, consumes ancho de banda. Y hay alternativas mejores a día de hoy. Puedes utilizar local storage. Local storage es un almacenamiento clave-valor. Un tamaño máximo de 5, 10 megas, dependiendo de lo que estés guardando. ¿Megas? ¿Gigas? ¿Megas? ¿Gigas? ¿Gigas? ¿Megas? Megas, gracias. Local storage te sobrevive a las sesiones del navegador, session storage no, lo normal es hablar de local storage. Pero eso es solo almacenamiento clave-valor. Si lo que quieres es una cosa más parecida a una base de datos relacional, pero en la nube, o no relacional más bien, IndexedDB. IndexedDB, o el estándar un poco más antiguo, WebSQL, está soportado por prácticamente todos los navegadores modernos y hay polyfills que te lo combinan con WebSQL. Si lo que quieres es soporte en todos los navegadores hasta Internet Explorer 5, podrías tenerlo con polyfills. Y con eso básicamente lo que tienes es un almacenamiento en plan Object Store. File System API, existe la posibilidad de guardar ficheros desde el navegador. A pesar del modelo de sandbox que te impone el navegador, el modelo de seguridad para que tú no puedas tocar cosas, a día de hoy puedes almacenar ficheros. Y Cache API
es una caché que puedes controlar desde JavaScript y que se utiliza sobre todo con Service Worker y Progressive Web Applications. Cuando se va a hacer una petición hacia el lado servidor, tú puedes interceptar eso y decidir quiero que esto vaya a caché, quiero que esto tire de caché, puedes jugar con la caché, primarla, etcétera, etcétera. Jugar un poco con los datos de la caché en el navegador. Y si os preguntáis un poco, bueno, y esto cuando yo empiezo a meter cosas aquí, ¿qué pinta tiene esto? ¿Vale? Estamos ahora mismo... Esto es una ventana de Google Slides, con lo cual es particularmente cómodo para hacer esto. Estas son las DevTools del navegador, y una vez te vienes aquí a Application, y una vez dentro de Application dices, ah, pues mira qué bien, aquí tengo todos los sistemas de almacenamiento en Storage. Te metes en Local Storage, y dentro de Local Storage dices, mira, pues me interesa ver un poco qué es lo que tengo aquí. Y aquí lo que tienes es clave valor. Y en valor, aunque esto es un string, tú podrías estar serializando un JSON tranquilamente. Pero no podrías estar haciendo consultas, porque Local Storage no es un sistema en el que tú puedas lanzar consultas, esto es clave valor. De modo que pongamos que quieres irte a IndexDB. Y en IndexDB lo que vas a tener aquí es... perdón, no en esta, sino en esta. En IndexDB lo que vas a tener aquí es las claves y los valores como objetos JSON que vas a tener dentro de este objeto. Y aquí sí se puede consultar. Aquí sí puedes decir, mira, pues quiero lanzar una consulta, quiero ver el contenido. Y IndexDB no tienes ese límite de 5, 10 megas que tenías con Local Storage. Aquí, dependiendo de la implementación, no tienes garantía de que el navegador te lo respete, no tienes garantía de que el navegador no te elimine la base de datos, pero ahí puedes guardar cantidades bastante más importantes de datos, ¿vale? Eso en cuanto a cómo de fácil o difícil es almacenar cosas en el navegador y después explorarlas. Lo más habitual cuando estábamos hablando de almacenar información, Local Storage o IndexDB, eso es lo normal de lo que hablamos hoy en día. Vale, no todo el mundo es web. Y también hay móviles. Vale, tengo un dispositivo móvil donde almaceno información. Lo normal es no complicarse la vida. SQLite si estamos hablando de Android, Core Data si estamos hablando de iOS, es el sitio normal para almacenar información. ¿Quieres un poquito más? Esto ya son datos de Android. Preferences, donde puedes almacenar es clave valor, de nuevo. Ficheros en disco, lo cual es raro y probablemente hay mejores maneras de hacerlo y ahora hablaremos un poquito de Firebase. Pero puedes almacenar en teoría ficheros en disco. O Rion, que es una implementación nueva de base de datos para mobile, que lo que reportan los que la han desarrollado es una base de datos open source, lo que reportan los que la han desarrollado es que da mejor rendimiento y tiene un API bastante más limpio. La verdad es que el API de persistencia es bastante chulo. Esto en cuanto a alternativas de almacenar información en Android e iOS. El siguiente paso sería ya me voy a serverless. Serverless significa Database as a Service, significa voy a almacenar los datos en mi base de datos local y mi base de datos local se va a transferir transparentemente contra el servidor. Yo no tengo que implementar todo el protocolo de cómo se sincroniza, qué pasa si no tengo conexión en este momento, cuándo se van a enviar los datos contra el servidor, cuándo se van a recibir de vuelta. Todo eso sucede transparentemente. Tú lo único que tienes que hacer es acceder a tu base de datos local. El Hello World de Firebase, la primera línea que veis ahí, Firebase Real Time Database, el Hello World de Firebase es hacer un chat. Porque cuando haces un chat con Firebase, básicamente los datos los estás guardando en tu base de datos local y tú sabes que a ti te llegarán notificaciones de la base de datos. Esas notificaciones es que alguien ha hecho modificaciones ahí. Con lo cual es verdaderamente sencillo hacer una conversación entre usuarios con Firebase. El control de accesos que hemos tenido en CodeMotion está implementado con Firebase. El desarrollo original de la aplicación tomó unos 3 meses. Volver a desarrollar la aplicación desde cero en este caso fue con React Native y Firebase, tomó 2 semanas. ¿Vale? Es un poco del ritmo del que hablamos, porque te quitas un poco todo el trabajo de comunicación contra el servidor, vuelta de datos con el servidor. Firebase es un paraguas de productos. El habitual, cuando se habla de Firebase, estamos hablando de la base de datos, pero también tienes Firebase Storage, que básicamente te almacena datos en la nube, te almacena ficheros en la nube. Tenemos Firebase Hosting, que es para almacenar directamente un sitio web pensado en un GitHub Pages, eso es más o menos lo que tendrías con Firebase Hosting. Cloud Functions, ya cuando estamos hablando de serverless, pero moviéndonos un poco más, la línea habitual de seguir esto es, empiezas pensando en serverless y lo único que quieres es una base de datos, a medida que vas necesitando más cosas, poco a poco te vas yendo hacia el lado servidor. Y poco a poco te vas yendo hacia el lado servidor, comienza con un Cloud Functions, que sería el equivalente a Amazon Lambda,
pequeños snippets de código, pequeñas URLs, en donde tú no gestionas el servidor, la petición te llega, el dato vuelve de vuelta, tienes un máximo de 10 minutos para ejecutar esa petición y lo que haces es ejecutar en JavaScript a día de hoy con lo que sería Cloud Functions. Y Cloud Endpoints 2.0. Cloud Endpoints es una siguiente generación de un API que tenemos en Google, que es básicamente, tú desarrollas tu API para el lado servidor y tu API para el lado servidor la anotas con Swagger, ¿vale? Utilizas Swagger para documentar ese API. Swagger te va a generar automáticamente la documentación en HTML para tu API. Si lo conectas, eso lo tienes ya pues porque tu manera de desarrollar es quiero utilizar Swagger o como se llama ahora mismo OpenAPI Spec. Tú quieres desarrollar así en el lado servidor y está bien. Cuando eso lo despliegas con Cloud Endpoints, nosotros automáticamente lo desplegamos junto con el dashboard que utilizamos en Google para nuestros propios APIs. Con lo cual tienes automáticamente un Analytics para APIs, si quieres pensar en algo así, que es el que tengo abierto aquí, en el que puedes ver para cada uno de los determinados APIs que tienes desplegados, el número de peticiones que has ido recibiendo, la cantidad de errores que has ido teniendo, tienes un dashboard, puedes meterte en cada uno de los APIs e ir viendo qué es lo que ha ido pasando, ¿vale? ¿Podré? Sí, ahí está. Entonces puedes meterte dentro del API y si hubiese errores te mostraría cada uno de los errores que han ido pasando con el API. Con lo cual lo que tienes ahí es como Google Analytics, pero Google Analytics es out of the box para web, pero esto sería para vuestros APIs en el lado servidor. Porque si no tienes una interfaz web, mantener la analítica de tus peticiones pues puede ser un poco más complicado. De modo que serverless, que es interesante, serverless tiene bastante factor de, bueno, a medida que quiero abandonar un poco el lado cliente y me quiero ir un poco más hacia el lado servidor. Y después, esto está fuera de orden, y después estamos ya en lo que sería el lado servidor. Y lado servidor, esto, voy a arrancar, tenemos dos slides bastante pobladas al final, que van a ser las slides en donde comparan todos estos productos. Así que lo que voy a hacer ahora es un poco enumerarlos y explicar un poco de qué va cada uno de ellos. Después contaré un poco más en perspectiva cómo conectan unos con otros. Base de datos relacional, si estáis pensando en desplegar un MySQL, en lo que es en el portfolio de Google tienes Cloud SQL, que básicamente es MySQL gestionado por Google. Google te despliega el servidor y lo único que tienes que hacer es conectar directamente. Amazon tiene un producto parecido, que es Amazon RDS. Ese es una base de datos relacional, ahí no hay mucha vuelta que darle. Luego enseñaré un poco la pantalla de creación de Cloud SQL. Google BigQuery es un producto para explotación de Big Data. Es una interfaz SQL en donde tú no gestionas servidores en absoluto, no tienes manera de levantar más máquinas o parar máquinas, pero puedes inyectar toda la información que quieras y tienes una interfaz SQL para consultarla. La información la insertas como CVS, como CSV o como JSON, y después el interfaz que tienes para consultar es SQL. Luego haremos una pequeña demo de BigQuery. El dataset de BigQuery, para que os hagáis una idea, el dataset más grande de BigQuery son 38 petabytes de información, que es más o menos la información de todo el stock trade de los Estados Unidos, todas las cuentas de Estados Unidos, lo que se compra y se vende en bolsa durante 6 meses, ¿vale? Todas las transacciones que se realizan. Eso un poco en cuanto a lo que sería BigQuery. Cloud Data Store es la solución no SQL de Google. De nuevo, no gestiona servidores, pero sería el equivalente a un MongoDB o un Cassandra, gestionado y en la nube, en donde tú directamente lo que haces es conectar. No te preocupas de cuántos servidores hay o de cómo los levantas, cómo los paras. Google Cloud Storage son ficheros en la nube, el equivalente a Amazon S3. Con Google Cloud Storage lo que tienes estos son mis ficheros, quiero que mis ficheros me los pongas online y ahora quiero ir copiando ficheros de un lado para otro, accediendo a ellos, etcétera, etcétera. Y por último, Google Cloud Bigtable, que sería el sistema de almacenamiento que tiene Google Search. Es un poco específico de Big Data, así que es una necesidad bastante concreta de Big Data. Luego os enseño un poco de qué es lo que estamos hablando si da un poco más de tiempo, pero en este punto me gustaría enseñaros dos cosas en concreto. Esta ya no me hace falta. Vale. Esta es la pantalla de creación de Cloud SQL, para los que no la conozcáis, y si tienes que levantarte una base de datos, básicamente lo que haces es venirte aquí, decir, esta es mi base de datos. Vale. La versión de MySQL que quiero, que me vale esta. ¿Dónde quiero que esté la información? La información la quiero en Europa, me da igual un poco la zona.
si el disco duro lo quiero SSD o HDD, si el disco duro lo quiero más pequeño o más grande. Con todas las bases de datos y todas las máquinas virtuales que montéis en la nube, más grande significa mayor rendimiento también, significa que la máquina va a ir más rápido. Y es bastante transparente, o sea, con todos los proveedores de nube lo vais a ver. El rendimiento de red va asociado al tamaño de la máquina, el rendimiento del disco duro va asociado al tamaño del disco duro, ¿vale? Subes el número, más verde. Cuando quieras que se realice la copia de backup se realiza automáticamente sin que tú tengas que hacer nada. 7 copias de backup. Si la copia de backup no va a guardar cambios con respecto a la anterior copia de backup, no se realiza. La copia de backup no significa que tu sistema se pare. Tu sistema no se para por nada, solo se para cuando nosotros hacemos una actualización en el sistema que sucede una vez cada 2-3 meses y son entre 1 y 5 minutos de parada en el sistema, ¿vale? Para hacer actualización de la base de datos y volverlo a levantar. Eso es lo que tú indicas aquí, cuando quieres que suceda eso, cuando quieres que esa parada pase, ¿vale? ¿Qué día de la semana quieres que suceda y un poco a qué hora? Y esto sería un poco levantar Cloud SQL. Hablaba antes también de Data Store. Cuando haces un almacenamiento en SQL, lo normal en un almacenamiento en SQL es que tus índices ocupan bastante más que tu información. En este caso, por ejemplo, esta es la base de datos de Coliseo, es donde hemos comprado las entradas, para hoy. Información es lo que veis aquí en azul. Todo lo demás que estáis viendo aquí, en este total de información, todo lo demás que veis son índices, ¿vale? Esto es, en concreto, la tabla de entradas, ¿vale? Dentro de todo lo que es Coliseo. Esto es una de las tablas. Y en este caso, pues eso, estamos hablando de esa cantidad de datos. Por último, en esta revisión rápida, hablaba de Google Cloud Storage, almacenamiento de ficheros en la nube. Quería enseñaros un poco cómo funciona eso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, me voy a abrir aquí una shell. ¿Dónde estoy? ¿Vale? Es la carpeta estándar para hacer demos, chicos. Vale. Bueno. Acabo de crear un fichero y he metido dentro hello, ¿vale? Algo bastante sencillo. Si yo quiero copiar esto, si yo quiero subir esto a Google Cloud Storage, lo puedo hacer con el navegador, yo puedo abrirme un navegador y puedo subir el fichero. Pero si hago eso, si la subida se interrumpe, y para este fichero obviamente no es un problema, pero si yo estoy subiendo 2 teras de información a la nube, con 2 teras de información a la nube me vas a garantizar que mi sistema está siempre conectado durante el tiempo que tarda en subir, tarda días, ¿vale? Pongamos que no. La otra manera, es decir, bueno, pues lo que voy a utilizar es línea de comando. Y cuando utilizo línea de comando, y por cualquier motivo la transferencia se interrumpe, la misma línea de comando continúa la transferencia donde lo dejó. Y eso es muy práctico si, por ejemplo, la transferencia la empiezas en la oficina, cierras el portátil, te vas a casa, lanzas el mismo comando, la transferencia continúa donde lo dejó, ¿vale? GSUtil es la herramienta de línea de comandos que viene con Google Cloud Storage y básicamente GSUtil tiene exactamente la misma pinta con comando de Linux. GSUtil ls me dice cuáles son mis buckets. GSUtil cp me copia el fichero de local, file.txt, a remoto. El fichero ya está copiado en la nube. Vamos a mirarlo. Tengo por aquí una pantalla, tengo por aquí un bucket. Este es el navegador de Google Cloud Storage. Tengo aquí un bucket, clico en el bucket. Efectivamente, tengo aquí mi fichero. Pongamos que este fichero lo quiero compartir, ¿vale? Compartir públicamente. Dame el enlace. Y el enlace automáticamente ya está apuntando a ese fichero. Esto es compartir un fichero al público, pero tú puedes generar lo que se llaman signed URLs. Y con las signed URLs, URLs firmadas, es una URL criptográficamente segura que te permite durante el tiempo que tú definas, o bien subir o bien bajar un determinado fichero. Y puedes decir, bueno, pues este fichero durante 10 minutos con esta URL te lo puedes descargar, o puedes decir, con esta URL durante los próximos 10 minutos puedes subirme un documento entre 10 y 100 megas de tipo imagen.
Ahora, imaginad lo siguiente, tenéis un sistema y el sistema lo tenéis desplegado en la nube y vosotros estáis autoescalando constantemente, ¿vale? Máquina arriba, máquina abajo. ¿Por qué? Porque no quieres pagar por máquinas que no usas. Si tienes tu sistema y tu sistema tiene 2 máquinas, venga, va, me da igual. Pero suponte que tienes 40 máquinas y suponte que tu aplicación está desplegada en una única zona, suponte que tu aplicación está desplegada en Europa. Significa que todas las noches tienes un valle de peticiones, porque por la noche no hay tantos usuarios. Y todos los fines de semana tienes un valle de peticiones, porque los fines de semana no hay tantos usuarios. Y todas las vacaciones vuelves a tener un valle. Y no quieres pagar por esos servidores que no estás usando, porque tienes 40 servidores, eso son muchas máquinas. De modo que autoescalas. Hay muchas maneras de autoescalar. Puedes meterlo en autoscaler, puedes utilizar contenedores Docker, Container Engine, sin Container Engine, puedes autoescalar de 1000 maneras. Vale, autoescalas. ¿Qué pasa cuando el servidor, en ese preciso instante, un usuario está subiendo 10 gigas de información a tu servidor porque es un documento Word y una vez le dejas al usuario que te sube un documento Word, sabes que lo que te va a subir es ese documento Word que pesa 10 gigas, porque es así como funciona. Y ese documento Word de 10 gigas, ¿qué vas a hacer? En este momento quieres hacer un autoescalado y quieres bajar el número de servidores. ¿Vas a esperar a que termine de subir 10 gigas? ¿O le vas a cortar la conexión al usuario? Porque las dos cosas son feas. No sabes cuánto va a tardar el usuario en terminar de subir. Y estás pagando por un servidor que solo tiene un usuario conectado subiendo ficheros. Y a ese usuario lo que quieres hacer es enviarlo a otro sitio. Pero cuando utilizas URLs firmadas, las URLs van directamente contra Google Cloud Storage. Tu servidor no pasan por tu servidor. Y al no pasar por tu servidor puede levantar y parar máquinas y es instantáneo. Porque todas las peticiones son peticiones de vida corta. Las peticiones de vida larga van contra Google Cloud Storage, no son tu problema. Eso sería un poco la idea de URLs firmadas en este caso, la posibilidad de subir ficheros a la nube. Voy a volver para acá. Hay una cosa que suele pasar, bueno, dentro de lo que es el trabajo que nosotros hacemos en Google, es que mucha gente suele dar por sentado que, bueno, todos los proveedores de almacenamiento son iguales. Y antes lo comentaba, los productos de los que yo hablo en concreto son los productos con los que nosotros trabajamos en Google. Hay equivalentes en todos lados. Pero si hablamos de Amazon S3 en concreto, que es uno que solemos encontrarnos, con Amazon S3 hay diferentes maneras de almacenar información en lo que sería el equivalente a Google Cloud Storage, dependiendo de cuánto vas a usar esa información. ¿Es más caro o más barato? Si la información la quieres normal y solamente en una zona, ¿vale? Lo que sería Amazon S3 estándar, aquí. Pagas una determinada cantidad por almacenar tus datos en una determinada región. Tus datos se almacenan replicados en múltiples zonas. Una de las ventajas que tiene esto para copias de backup es perfecto, porque copias de backup, lo que te garantiza Google Cloud y cualquier proveedor de nube es que se almacenan múltiples copias de tu fichero. Podrías tener fallo humano, pero lo que no puedes tener es un fallo de hardware afectándote al servicio. Pero para copias de backup hay sistemas mucho mejor, porque si sabes que almacenamiento lo vas a hacer una vez, vas a escribir el dato una vez, pero no lo vas a leer nunca, entonces lo que tienes es Coldline o Glacier, en el caso de Amazon. Aquí. Se paga bastante menos, se paga 0,7 céntimos por giga y mes. El problema que tienes con esto, el problema que tienes con Coldline es un poco más caro cuando tienes que leer el dato. El problema que tienes con Glacier es que cuando tienes que leer el dato tarda entre 2 y 5 horas en empezar a descargarse. Con lo cual, si necesitas una copia de backup, tienes que esperar entre 2 y 5 horas para descargártelo. Esa es una de las diferencias en concreto con Google Cloud. Y lo que tienes después en lo que es el multi-regional, si tu dato lo necesitas en múltiples regiones a la vez, en Europa, Estados Unidos y Asia, lo que vas a tener con Amazon es que tienes que pagar por esa transferencia para poderlo replicar en múltiples zonas. Lo que vas a tener con Google es que el multi-regional te lo trae incluido por defecto. Eso es lo que nosotros teníamos como estándar hasta hace 2 semanas. De modo que hay diferentes maneras de almacenar información. Dependiendo de cómo lo quieras almacenar, podemos estar hablando de, mira, lo que quiero es no SQL. En ese caso, Datastore sería el caso habitual para el desarrollo de una aplicación, Bigtable para un sistema más de Big Data, sistemas más grandes. Sistema de bases de datos relacional, que lo puedes gestionar tú o te lo pueden dar gestionado. Y después lo que se está llamando la nueva generación de SQL, New SQL, que sería Spanner en el caso de Google, Aurora en el caso de Amazon. New SQL, ¿quiénes conocéis el teorema CAP? Ahí. Vale. El teorema CAP dice que tienes que elegir cuando vas a montar un sistema entre consistencia, disponibilidad y partición, ¿vale? En el caso de que la red vaya mal, quieres que tu sistema sea altamente consistente, es decir, supongamos que la red va mal. Si la red va mal, quieres que tu base de datos no conteste o que la base de datos conteste como pueda,
¿vale? Eso es la C y la A, consistencia o disponibilidad. Disponibilidad lo que tienes es un MongoDB, un Cassandra. Disponibilidad lo que tienes es una consistencia eventualmente consistente. Dos servidores llevan un rato sin poderse ver, este te está diciendo 3, este te está diciendo 5, porque es lo último que conocían. Cuando se vuelvan a ver, se pondrán de acuerdo en cuál es la versión correcta, ¿vale? Eso es consistencia eventual y eso es la A del teorema CAP. ¿Qué sería la consistencia fuerte? Una base de datos relacional. Dos nodos de MySQL en ese momento no pueden verse, la base de datos en ese momento no está disponible. ¿Qué es la P? La P es particionamiento. Lo que estás diciendo es, ¿va mi sistema a seguir funcionando cuando resulta que la red no está disponible? En la práctica, la P no es una posibilidad. En la práctica no puedes decir que tu red siempre va a funcionar, da igual cuál sea tu sistema. Las redes fallan y en algún momento vas a tener que decidir entre la C o la A. En algún momento tu sistema tiene que elegir si es una cosa o es la otra. ¿Qué es lo que da NewSQL? NewSQL es un producto que ofrecen muy pocos proveedores en el mundo. No sé si están ofreciéndolo 3 y hay una implementación open source, CockroachDB. NewSQL es básicamente una base de datos con transaccionalidad distribuida en el mundo con todas las funcionalidades de una base de datos relacional y la alta disponibilidad de una base de datos no SQL, ¿vale? En el caso concreto de Google Cloud, para nuestra implementación, que sería Spanner, está basado, entre otras cosas, en los relojes atómicos que tenemos en cada uno de los data centers de Google. Y por último, Google Cloud Storage para almacenamiento de fichero y BigQuery para lo que sería almacenamiento Big Data. Quería enseñaros un momentito, en concreto, sobre BigQuery. Que lo voy a contar yo en lugar de Javier Ramírez, que está por ahí. Javier Ramírez es experto en BigQuery de Londres. Si alguien tiene en concreto una pregunta de BigQuery, aprovechada antes de que se vaya de aquí hoy. BigQuery es un sistema de almacenamiento, como comentábamos antes, ¿no? Gestiona servidores, subes tus ficheros, los puedes subir como CSV o los puedes subir como JSON y directamente lanzas tus consultas. Esto es una consulta que mira en el contenido en la Wikipedia cuáles han sido las páginas más visitadas durante los Oscars. Durante los Oscars de este año. Coge todas las visitas que han sucedido en la Wikipedia y lo compara con lo que sería, bueno, lo cruza con Wikidata y saca un listado final. Voy a hacer una cosa, voy a quitarle lo de Use Cached Results. Esta consulta va a consumir 300 gigas de información. 300 gigas, para que os hagáis una idea, el otro portátil que tengo allá, este es un poco más grande, el otro portátil que tengo en recepción tiene 100 gigas de disco duro. ¿Alguien puede hacer una aproximación de un portátil de 100 gigas? ¿Cuánto tarda más o menos en leer el disco duro entero? ¿Vale? De 0 a 100, el leerlo completo. Yo he hecho unos números que dicen que el mínimo teórico estaría en unos 15 minutos y siendo realistas entre media hora y una hora, ¿vale? Eso es lo normal. Así que si estamos leyendo 3 veces más, estaríamos hablando de 3 veces esa cantidad. Ahora, si yo quiero lanzar esta consulta y devolver los resultados en un minuto, ¿distribuyo eso en qué? ¿60 máquinas por 3? ¿Algo así? Para poder leer estos 300 gigas en un minuto. Voy a quitar una cosa, le he quitado los resultados cacheados. Si lanzas esta consulta ya la he lanzado lo suficiente como para saber que más o menos los resultados vienen a tardar entre 6 y 8 segundos, ¿vale? Es lo habitual. En procesar 300 gigas. Estos son los resultados. Un segundito, voy a hacer una cosa. Hide options. Estos son los resultados, que si Spotlight, Room, The Revenant. Hace un mes más o menos hicimos un hackathon de Machine Learning con Accenture aquí en Madrid. Al final del hackathon le preguntábamos a todo el mundo, bueno, ¿qué te ha parecido el hackathon? ¿Cuál es el producto que tienes en mente utilizar? O no tienes en mente utilizar ningún producto por este motivo o el otro. Todo el mundo coincidía en lo mismo. Lo vamos a seguir utilizando. Otros productos les gustaron más, les gustaron menos, pero había unanimidad en que esto para Big Data es una manera tremenda de consultar información. Bueno, ya que lo tengo abierto, hay un producto nuevo que hemos lanzado este año. Es Cloud Data Studio. Y Cloud Data Studio es una interfaz para diseñar. Esta no es la que yo quiero. O sí es la que yo quiero, ¿no? ¿Vale? Cloud Data Studio básicamente es...
Déjame ver un segundito, a ver si lo voy a tener. Vale. Cloud Data Studio es un entorno para diseñar gráficos, para diseñar informes gráficos con 3 clics de ratón. Y funciona de forma muy parecida a como funciona G Suite, o como funcionan los documentos de Google Docs, etc. Y básicamente lo que tienes es un interfaz en el que puedes pinchar y arrastrar cada uno de los componentes que quieres conectar y después tú puedes decidir cuál es la fuente de datos con la que vas a conectar. Puede ser desde Cloud SQL o tu propia base de datos MySQL, puede ser BigQuery, puede ser Analytics, puede ser AdWords, y estamos añadiendo más y más conectores para esto. Y básicamente es un interfaz drag and drop, que tenía en mente enseñarlo hoy, pero también me estoy quedando sin tiempo, o sea que prefiero correr. Y es un interfaz drag and drop en donde tú puedes ir diseñando, mira, pues quiero que aparezca esta gráfica o aquella gráfica. Salto a la slide con chicha. Prefiero saltar, yo te diría que a la siguiente, más que a la de casos. Más que a esto iría yo a la alternativa de transacciones. ¿Esta es la que yo quiero? Esta no es la que yo quiero. Vale, esta es la que yo quiero. De modo que si lo que dices, mira, quiero una base de datos como MySQL, quiero una base de datos SQL, mi caso es básicamente una base de datos relacional. Esto sería el producto open source equivalente a los productos de los que hemos hablado hoy. Si lo que quieres es montar una base de datos no SQL, estaríamos hablando de MongoDB, CouchDB, etc. Es una base de datos fácil para arrancar, fácil para escalar, y en donde si fuese el caso de Datastore, como te lo gestiona Google, no tienes que levantar ningún servidor. En cualquier otro caso, es relativamente fácil tener un sistema levantado y funcionando. Tener un sistema estable que aguante caídas del sistema es un poco más complicado. Bigtable para lo que sería análisis Big Data, con la comparativa más interesante pues sería HBase o Cassandra. Google Cloud Storage, que el producto habitual para compararlo es S3, y Bigtable, perdona, ahora sí. Y BigQuery, que sería lo habitual que nosotros oímos es gente montando Redshift sobre Amazon, o gente montando Impala o Hive sobre su propia plataforma open source. Y lo que podéis ver a la derecha del todo son ejemplos de casos que se ajustan bien a uno u otro modelo. ¿Cuáles son los peros? ¿Vale? Ok, puedo desplegar en todos estos sistemas. ¿Cuáles son las cosas para las que son realmente malos? Lo que podéis ver aquí resaltado en rojo. ¿Vale? ¿Cuáles son los casos para los que no se prestan bien? En el caso de BigQuery, la latencia estábamos hablando de segundos, es lo que me habéis visto ejecutar aquí. Sí, puedo procesar toda la cantidad de información que quiera, pero el resultado me va a venir en una cantidad de segundos. Y si lo que tú estás apuntando es a milisegundos, si estás buscando hacer un dashboard interactivo, probablemente BigQuery no es la solución para ese dashboard interactivo. Ahora, ¿con qué se está comparando BigQuery? BigQuery se compara con el caso de un dashboard interactivo para una compañía de aviación, bueno, en Europa, que comentaba esta compañía. Dice, mira, si la combinación de campos que yo pongo en el dashboard es la combinación que la aplicación está preparada, me tarda minutos en cambiarme los datos. Si no está preparada para eso, a lo mejor me tarda días, o a lo mejor me dice... horas. A lo mejor me tarda horas en refrescar, o a lo mejor no puede, ¿vale? A lo mejor simplemente esa combinación de campos no es posible. En este caso concreto pues fue una demo con BigQuery de un partner nuestro para poder avanzar en hacer algo un poquito más rápido. Cloud Storage, estamos hablando de cientos de milisegundos, es más o menos los números de los que podemos estar hablando. Algunas operaciones sobre Google Cloud Storage son eventualmente consistentes. No miento, en la Google Cloud Storage todo es fuertemente consistente, no hay nada eventualmente consistente. Y Datastore, todas las aplicaciones no SQL con las que quieras trabajar, todas las bases de datos no SQL con las que quieras trabajar, son propietarias en una medida u otra. Y propietario quiere decir que cambiar de proveedor no lo vas a poder hacer sin meterte a ver cómo funciona su almacenamiento no SQL. Mientras que tú puedes llegar mañana y decir, quito MySQL, monto Postgres y voy a tener cambios cosméticos en el SQL que uso, y a lo mejor más si me ato mucho a mi base de datos, pero al final es SQL lo que tengo. Cuando estás hablando de no SQL, estás atado a tu proveedor. Si es MongoDB, si es Google Cloud Data Store, sea lo que sea, tu base de datos está pensado para las limitaciones de tu base de datos no SQL y para los puntos fuertes de tu base de datos no SQL, ¿vale? Entonces, esa manera de diseñar al final hace que abandonar una base de datos no SQL es perfectamente posible, pero no lo puedes hacer diciendo, bueno, esto es como pasar de una base de datos SQL a otra. El tamaño típico,
estamos hablando de menos de 10 teras para Cloud SQL, mínimo 2 teras para Bigtable y después, bueno, ya prácticamente cualquier cosa para Datastore, Cloud Storage, etc. Bueno, Bigtable que no tiene posibilidad de hacer consultas, solamente te permite consultas por clave primaria. Y poco más. Poco más. Eso serían más o menos las limitaciones más fuertes. Y esto era todo. Esto es un poco lo que os había prometido, ¿verdad? Os había prometido 12 slides y mucho cambiar de tab para enseñaros cómo funcionan unas cosas y otras. ¿Preguntas? Dime. ¿La privacidad de los datos que se almacenan en la nube? La privacidad de los datos que se almacenan en la nube. Desde hace tiempo tenemos tanto las MCCs como Privacy Shield. Privacy Shield es una nueva iniciativa de la Unión Europea que sustituye a lo que sería Safe Harbor, a lo que es el pasado Safe Harbor. Tanto Google Cloud como otros proveedores, también lo tendrás con Amazon, lo tendrías también con Azure, esos son los tres de los que yo sé. Vas a tener tanto Privacy Shield como MCCs. Las MCCs es una adición que había antes de Privacy Shield. Las MCCs es una adición al contrato en el que tu proveedor de cloud te garantiza unos extras que exige la Unión Europea para que puedas poner ahí la información. Normalmente lo que estamos viendo es que eso son suficientes garantías para clientes. De todos modos, esto yo no te puedo dar consejo legal. Entonces, yo te puedo contar, esto es por dónde va, en qué línea va. Tú dices, ¿esto ha sido suficiente o no? Eso ya tienes que hablarlo con abogado para ese tipo de conversación. ¿Vale? Dime. Una pregunta, lo que has comentado de Spanner antes. ¿Sí? ¿Hay más información al respecto? Spanner está ahora mismo en Private Alpha, entonces clientes que están interesados en entrar bueno, en general, si sabéis de cualquier programa que está en Private Alpha y estáis interesados en participar, avisadme ahora cuando paremos y hablamos un poco de vuestro caso. Dependiendo del caso, somos nosotros los que hablamos con el Project Manager para meterle en el Private Alpha. Entonces, hay información online sobre Spanner, sobre cómo funciona, casos usando Spanner. Creo que AdWords usa Spanner. Hay casos de clientes que ya están probándolo. Si quieres, luego podemos hablar un poco sobre sobre casos, y si estáis interesados en entrar en Spanner, hablamos luego, ¿vale? Nacho, y sobre eso, el paper de Spanner lleva años publicado. El research paper está ahí para ver la arquitectura interna, está publicado hace 4 años. También es verdad, que es donde viene toda la referencia a cómo hacen para una transacción distribuida, con consistencia fuerte en diferentes lugares del mundo, etcétera, etcétera. Dime. ¿Y Cloud Endpoints 2.0? Dime. Cloud Endpoints 2.0. Ese está no sé si en beta o general availability, eso se puede usar ya. Y la información está toda disponible en la documentación. Y conecta también con la autenticación, creo que la tiene con Firebase Authentication, con lo cual no es solamente cuentas de Google, sino cuentas como de 5 proveedores distintos: Google, Microsoft, Facebook, etcétera, etcétera. Con Firebase, Cloud Endpoints 2.0, una de las cosas que no comenté es que te genera automáticamente las librerías cliente para conectar, con lo cual JavaScript, Android, iOS se conectan automáticamente utilizando librería generada automáticamente. Esa librería te puede hacer la autenticación con credenciales nativas del móvil sin necesidad de que tú tengas que hacer nada. Dime. Cloud Endpoints, ¿cuál es el destino? O sea, dentro de Google, ¿a qué productos puedes apuntar las Cloud Endpoints? Es decir, ¿son la App Engine como las primeras o puedes apuntar más? Cloud Endpoints lo puedes desplegar en Compute Engine, Container Engine y App Engine. O sea, ya no hay limitación de que solamente pueda ser App Engine. Lenguajes soportados, ahí me pillas porque creo que la documentación da a entender que casi cualquier lenguaje es válido, pero los casos que te menciona específicamente son los habituales, de que si Java, Python, Node, esos son los casos que se mencionan. Equivaldría a Amazon API Gateway, es decir, haría un proxy. Amazon API Gateway es más bien equivalente a API, es una startup que hemos comprado este año. Y API es un producto que incorporaremos en Google Cloud Platform el año que viene. API viene con muchísima más funcionalidad en cuanto a control de qué cosas puedes hacer con tu API, cómo entran las peticiones, etcétera, etcétera. Es un producto diferente, o sea, Cloud Endpoints es un producto un poco diferente, pero que no sabemos cómo va a ser la migración, si va a haber merge o si van a mantenerse como dos productos separados el año que viene. Dime. ¿Se podría utilizar Cloud Functions con Cloud Storage para hacer un serverless application? Sí, totalmente. Preparado ya. Totalmente. Puedes utilizar Cloud Endpoints
Perdón, Cloud Functions, preguntaba. Puedes utilizar Cloud Functions, habilitar con Service Accounts y escribir donde quieras. No solamente en Google Cloud Storage, lo puedes almacenar donde quieras. Base de datos, en BigQuery, puedes hacer lo que quieras. Sí. Spawner, que es el proyecto que te comentaba antes, que has dicho, el equivalente open source, no sé si lo has llegado a mencionar. CockroachDB. CockroachDB. Voy a dejar una mano por aquí. ¿No hay más preguntas? ¿Seguro? Venga, muchas gracias a todos.